Bien, hermanos, comenzando con el tema de esta noche relacionado con el conflicto, con la controversia en la cual estamos inmersos, mencionaba al principio del programa que todos aquellos que hemos tomado la decisión, que hemos decidido por parte del Evangelio, por parte de la verdad, hemos decidido entregar nuestra vida al Mesías, no un día, sino cada día, cada mañana, como dice la Escritura, que el mismo Salvador, el mismo Maestro, cada mañana, cuando aún estaba oscuro, como dice el Salmo número 5, Yahweh, de mañana me voy a presentar delante de ti y voy a esperar. O sea, espera la presencia, espera recibir respuesta del Eterno. Cada mañana nos entregamos al Eterno, estamos declarando abiertamente formar parte de uno de los dos bandos del conflicto y nos exponemos directamente a los ataques de Satanás. Pero, decía al principio, cada batalla perdida, cada derrota que nosotros sufrimos, cada tentación a la cual nosotros caemos, se nos hace la pendiente cada vez más difícil, porque estamos ejercitados en la derrota, pero cada victoria sobre el pecado, cada tentación resistida, cada vez que hemos luchado y ganado una batalla en la cual hemos pedido ayuda a nuestro Padre Celestial y por sus méritos, por su fuerza y por su poder, hemos vencido, entonces ese camino del Evangelio, ese camino angosto, como dice la Escritura, se va haciendo más gozoso y llevadero. Las pruebas nunca van a faltar, así está escrito, lo dijo el Maestro, nunca han de faltar las pruebas y las tentaciones. Pero la pregunta es, ¿por qué nunca han de faltar las pruebas y las tentaciones? Sencillo, hermanos. La Escritura nos habla de un ser, un personaje, que es el enemigo de Dios, el enemigo de Elohim, el enemigo de los hombres, y que se ha propuesto destruir por diferentes artimañas a la raza humana, que es el objeto más grande de amor de Elohim y de su Hijo. A tal punto que los ángeles que cayeron con Lucifer, ellos no reciben un plan de salvación, no hay un plan de salvación para los ángeles caídos. Ellos estaban en presencia del Eterno. Pero cuando el ser humano, la raza humana cayó en pecado, Yahweh decidió enviar a su Hijo. El Hijo de Elohim decidió entregarse por la raza pecadora y caída. Hubo un plan de rescate para rescatar al hijo menor, al más pequeño de todos, y al mismo tiempo al más amado de todos los seres que Yahweh, el Eterno, ha creado en su misericordia, en su sabiduría. Hay un libro, hermanos, que yo quiero recomendarles a cada uno de ustedes, que gracias al Eterno tenemos en stock, tenemos disposición de este libro, que se llama La Gran Controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, escrito por Elena G. de White, uno de sus primeros libros, que realmente es impactante. Yo quiero destacar simplemente un renglón de este libro. Este libro también pertenece a lo que se conoce como primeros escritos. Si hay hermanos adventistas escuchando, seguramente conocen de lo que les hablo, primeros escritos. Y en uno de sus primeros capítulos de este libro, La Gran Controversia entre Cristo y sus ángeles, Satanás y sus ángeles, el capítulo 1, que se llama La ruina de Satanás o la caída de Satanás, hay un renglón, hermanos, que resume en una sola línea toda la historia del conflicto en el cielo, el conflicto que se trasladó en la tierra y el conflicto que se está viviendo hoy en día en todas las iglesias cristianas. Esto también involucra, por supuesto, a otras religiones como el judaísmo, pero el conflicto en sí, el conflicto de interés, van a ver ahora a lo que me refiero. Este conflicto involucra especialmente a las iglesias cristianas. Es solamente un renglón. Todo el primer capítulo es tremendo. Cada uno de los capítulos donde va avanzando de la historia del conflicto entre Satanás y Cristo es tremendo, pero este primer renglón, hermanos, yo quiero compartirlos porque realmente resume todo. Si ustedes estudian la doctrina de la Trinidad, van a ver que este renglón habla de eso. Si ustedes estudian por qué Satanás se reveló en los cielos, por qué cayó aquí fue echado aquí en la tierra y engaña a los hombres,
y se hace adorar por los hombres a través de la doctrina de la Trinidad, está resumido en este versículo, en este renglón, perdón. Dice así: este es el capítulo 1 del libro La gran controversia entre Cristo y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles, de Elena G. de White, y dice: vi que cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás tuvo celos de Jesús. Yo estoy leyendo lo textual. Vi que cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás tuvo celos de Jesús. Hermanos, ahora esto es un comentario mío. Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Conocemos la historia, hemos hablado muchas veces en este programa. Por amor a aquellos que nos escuchan por primera vez, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, no creó 3 personas, creó una sola persona, y de esa persona sacó a su compañera Eva. Este acto de creación reflejaba la imagen y la semejanza del Creador, que en algún momento, en los días de la eternidad, según Miqueas 5, tuvo un hijo, rasgado de su seno, de su costado, como la costilla que salió de Adán, de su costado, Dios tuvo un hijo, el único ser que podía compartir con el Padre la obra de la creación. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, es el Padre hablando con su Hijo, no una Trinidad, ni tampoco un Dios hablando consigo mismo, no. El Padre le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y el apóstol Pablo, Rab Shaul, como se lo llama, en realidad ni siquiera debería decírsele Rab, el hermano Shaul o el apóstol Shaul, dice en 1 Corintios capítulo 11, que cuando le habla a los corintios le dice, yo estoy feliz de que ustedes han seguido en toda la instrucción, la Torá que yo les dejé. O sea, Pablo les habla de la Torá, o sea, de lo que estaba escrito en los libros de Moisés, a los Corintios, Corintios capítulo 11. Y en los primeros versículos dice, porque yo quiero que ustedes sepan que el hombre es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza de todo varón, y Dios es la cabeza de Cristo. Esto dice el apóstol Pablo. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque cuando Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Cuando Elena de White escribió esta línea, este renglón, ella tenía bien claro lo que nosotros recién, después de 100 años de oscuridad y tradición, venimos a querer descubrir. ¿Por qué sabía eso Elena de White? Porque está escrito en la Biblia. No con esas palabras, por supuesto, pero está escrito en la Biblia. El apóstol Pablo entiende eso cuando dice, ustedes han guardado perfectamente la instrucción que yo les dejé. ¿Qué es la instrucción? La Torá. Y en la Torá está el libro de Génesis que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y compara al matrimonio, al hombre y a la mujer, con el Padre y con el Hijo. El hombre es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del hombre y Dios es la cabeza de Cristo. Por eso dice que la mujer debía cubrirse y el hombre no debía cubrirse para orar. Y el apóstol Pablo está citando la Torá. Por supuesto que ahora existe la costumbre entre el mesianismo de cubrirse la cabeza para orar. En realidad cualquiera puede usar un talit, puede usar gorros o kipá o lo que fuera, eso no está prohibido, no hay nada escrito sobre eso. Pero cuando nosotros oramos, si no descubrimos nuestra cabeza, afrentamos a nuestra cabeza, que es el Mesías. Por eso van a ver que el obispo de Roma usa un kipá y usa una tiara, porque tanto el obispo de Roma como muchos rabinos han despreciado a su cabeza, que es el Mesías. ¿Sí? Ahora, este renglón nos grafica un poquito cuál es el objetivo o el punto principal del conflicto. Yo quiero leer algunos pasajes de la Escritura, pero básicamente, hermanos, yo quiero hacer hincapié en un punto. Hoy en día se está enseñando no solamente en el judaísmo, como lo era hasta hace un tiempo atrás en el judaísmo, no solamente como en el espiritismo o en el satanismo o en la religión de la nueva era, sino que también en las iglesias cristianas y sobre todo en los movimientos mesiánicos, que Satanás, Lucifer, no es un ser, no es una persona, sino que es una idea o una personificación de la maldad. Hermanos, esto es bien claro, esto es bien sencillo.
si yo quiero pasar desapercibido, si yo quiero engañar a tantos como puedan, yo necesito que la gente crea que yo no existo. Es la mejor manera de poder engañar a tantos como pueda. Así es como trabajan los gobiernos en las sombras. O sea, cada país, cada gobernante tiene su gobierno tras las sombras. Nosotros creemos que gobierna el presidente, el gobernador, el intendente, pero en realidad hay gobiernos tras las sombras. Muchas veces son las corporaciones, muchas veces son la industria, muchas veces son banqueros, muchas veces son sociedades secretas, pero siempre hay gobiernos tras las sombras que le conviene a esos gobiernos tras las sombras que nosotros creamos que ellos no existen o que ellos no gobiernan. Entonces, hermanos, un engaño terrible que no tiene cabida en la Escritura. Yo podría citar ahora decenas de versículos cuando Yahshua libera a endemoniados, donde le habla a los demonios y le dice, cállate y sal de él, y el demonio, haciendo un gran estruendo, salió de él. O cuando la legión que estaba en el endemoniado de Gádara salieron al encuentro de Yahshua y ellos dijeron, ¿qué haces? Yahshua, hijo de Elohim, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Eran los demonios, no eran una personificación del mal, no eran una filosofía, no eran una idea, era una legión de demonios que había tomado posesión de una persona. Y cuando Yahshua les dijo, váyanse al hato de cerdo, ellos salieron y obedecieron. En muchas ocasiones a Yahshua misma le dijeron, usted tiene un demonio, porque usted se hace pasar por el Mesías, usted está endemoniado. Entonces Yahshua respondió en una ocasión, si yo echo al demonio en el nombre de Belcebú o en el nombre del demonio, ¿qué? Dice, una casa dividida contra sí misma no puede subsistir. ¿Qué ventaja tiene? Sino que un reino dividido se cae, se termina desmoronando. Entonces, Yahshua siempre reconoció que existía Satanás, que existían sus demonios, y que la gente no debía ser engañada por los demonios justamente. Así que, hermanos, hay montones de versículos, pero yo solamente quiero leer algunos simplemente, que nos hablan acerca de este conflicto y de quién es el enemigo, quiénes son los enemigos y cuál es la única forma de estar protegidos y de estar bajo las alas del Altísimo, debajo de su protección. En el conflicto en el que estamos, nuestro enemigo quiere pasar desapercibido y hacernos creer de que él no existe, de que en realidad es una personificación de nuestro propio mal, de nuestro propio pecado. Quiero leer un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Les reitero a los hermanos que los que quieran recibir este libro, mándenme su dirección postal por correo y yo o por mensaje de texto o por email y yo se los puedo enviar a su casa sin ningún costo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, perdón. Yo mencioné el 5, pero en realidad es el 11 el más importante de todos. Dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo está diciendo que ellos no ignoran las maquinaciones de Satanás para que éste no gane ventaja sobre ellos. Creo que muy pocas personas podrían decir hoy en día con el apóstol Pablo que no ignoran las maquinaciones de Satanás. ¿Dónde están expuestas? ¿Dónde quedaron registradas cuáles son las maquinaciones de Satanás? En las Sagradas Escrituras. Si hay un libro que odia al diablo, es las Sagradas Escrituras. Hermanos, esto es terrible. Ustedes saben que hoy se habla acerca de que Satanás no es una persona o que no es un ser, que es la personificación del mal. Pero todas estas explicaciones están basadas en doctrinas rabínicas que no son bíblicas. Están basadas en libros filosóficos o en libros de religión de la nueva era, que no están en las Escrituras. Pero la Escritura de tapa a tapa, y lo digo literalmente, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de un conflicto entre el bien y el mal, un conflicto entre Lucifer y Yahshua. Desde aquella mujer a la cual se le puso enemistad contra la serpiente, y Yahweh le dijo, esta serpiente te va a herir en el calcañar, te va a herir en el talón, pero vos le vas a herir en la cabeza. Desde ese momento hasta Apocalipsis 12, que es un texto que vamos a leer en esta noche, la Biblia nos habla continuamente de un conflicto entre Satanás y el Mesías.
pero fuera de la Biblia, fuera de las Sagradas Escrituras, según los sabios, los maestros, los rabinos y todo tipo de títulos, ¿sí? Entonces Satanás no existe. Satanás es una idea, una personificación, una parábola para personificar el mal. Entonces, acá el apóstol Pablo dice, tenemos que conocer cuáles son las artimañas de Satanás para no caer en sus trampas, para que no nos aventaje. No está hablando de una idea, una personificación o de su propio pecado. No, está hablando de un ser que está como león rugiente buscando a quien devorar. Otro pasaje se encuentra en Efesios capítulo 6. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer del 10 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en Yahweh y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense, hermanos, nos habla de una armadura con la cual tenemos que estar vestidos para estar firmes contra las acechanzas. O sea, hay una acechanza, hay unas maquinaciones, y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Elohim, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Escuchen esto, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, en nuestro camino, en nuestra lucha espiritual, va a haber muchos momentos. Si nosotros estamos tomando decisiones en este momento, nuestras decisiones de vida eterna, va a haber muchos momentos en que nosotros vamos a ser engañados, vamos a ser tentados, y quizá en muchas de esas ocasiones caigamos y recibamos esos dardos realmente, y después de haber caído vamos a escuchar la voz, que no es la voz de una idea, no es la voz de una personificación, no es la voz de mi subconsciente, es la voz de Satanás que nos va a decir, sos una basura, vos no podés seguir pretendiendo seguir un camino que no es tuyo, vos me pertenecés a mí, a vos te gusta esto, a vos te gusta esto, vos odiás a tal persona, vos tenés resentimiento, vos tenés... Y nos va a dictar una serie innumerable de cosas que nos impiden seguir el camino de la verdad y tomar partido en este conflicto. Y nos va a tratar de desanimar lo máximo posible. En ese momento es donde nosotros tenemos que tener fe. Y aunque no veamos, aunque no sintamos, aunque no experimentemos una cosa sobrenatural, como muchas iglesias practican, o no veamos una luz en el cielo y muchas otras cosas, tenemos que tener la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe de que Yahweh nos puede perdonar y limpiar de toda maldad. Y Satanás nos va a decir, no, lo que vos hiciste no tiene perdón. Lo que vos hiciste está fuera del alcance de la misericordia. El único límite, mis hermanos, que tiene la misericordia de Yahweh para perdonar o para limpiar a un ser humano, es nuestra fe. Es lo que nosotros creemos que Él puede hacer. Si nosotros le hacemos caso al diablo, a sus insinuaciones al oído, de que nosotros no podemos ser perdonados y limpiados, entonces Yahweh no puede hacerlo. Nosotros tenemos que confiar en que Él es poderoso, en que Él se goza en la misericordia, se goza en la salvación. Es mejor que cualquier sacrificio y cualquier ofrenda, un corazón contrito, arrepentido. Así que, hermanos, acordémonos de esto, dice, estad firmes, versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. La espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. ¿Sí?
su palabra hablada a nuestro corazón, su voz escuchándola en nuestro oído. Bienaventurado el varón que en la ley de Yahweh medita de día y de noche. Va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto y su hoja no cae. No puede ser engañado, no puede ser vencido, porque está aferrado a la palabra, al espíritu, a la voz de Yahweh. Así que fíjense, hermanos, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, tenemos que orar sin cesar para no ser engañados, entrampados por Lucifer. Vamos a escuchar un poquito, aunque sea de la tercera canción, y después vamos a volver, porque me gustaría compartir con ustedes algunos pasajes más que nos hablan bien claramente, que no solamente Satanás es una persona, un ser, que está tratando de destruir al pueblo de Elohim, sino que también la Escritura nos garantiza la victoria si nosotros permanecemos contra viento y marea del lado de la verdad y del lado del Evangelio. Bien, hermanos, continuamos con el estudio de esta noche. Yo quería llevarles a un pasaje que me parece uno de los más importantes de este tema, que es Apocalipsis capítulo 12. Es muy interesante este capítulo, lo hemos leído varias veces, o algunas partes de este capítulo, pero hoy quiero destacar algunos detalles importantes que tienen que ver con este tema. Recién mencionaba el libro de Génesis, que nos habla de la enemistad que Yahweh puso entre la mujer y la serpiente, ¿sí? Nosotros conocemos la historia de que la serpiente tentó, sedujo a Eva. No puede ser una personificación del mal o una personificación o una idea, esta serpiente, porque Eva no tenía en sí misma pecado, ni heredado, ni cultivado, Adán tampoco, por lo tanto era un ser, ¿sí? Satanás, como dice la Escritura, fue arrojado a la tierra, ¿sí? Con él todos los ángeles que habían caído en esa rebelión. Y Apocalipsis 12 lo grafica de una manera bastante interesante. Yo no voy a entrar en detalles porque cronológicamente hay diferentes puntos de vista. Me parece a mí que varios de esos puntos de vista son válidos, pero yo simplemente ahora voy a tomar uno de ellos, no porque crea que es el único, sino porque es lo que más se adecúa al tema que estamos tratando hoy. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, dice así, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto, mis hermanos, representa, a mi entender, el pueblo de Israel, el pueblo de Elohim. A lo largo de toda la historia, más allá de los nombres o las denominaciones o las formas que se le haya llamado, es el pueblo de Elohim, siempre tuvo un pueblo, el mismo. Está en relación con el sueño que tuvo José acerca del sol, la luna y 11 estrellas que se postraban ante él, ¿no? Que luego se cumplió cuando José fue nombrado gobernador en Egipto y recibió a sus hermanos, y todos sus hermanos se postraron delante de él. El sol, la luna eran Jacob y su esposa, y los 11 estrellas eran los 11 hermanos de José. En realidad, las 12 tribus de Israel, contando a José también. Y estos son algunos de los detalles que tiene esta mujer. También tiene otras aplicaciones, no las voy a mencionar por falta de tiempo simplemente. Dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, el Mesías. Esto estoy acotando yo, el Mesías, el hijo de Elohim. Y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Dice la Escritura que Yahshua está sentado a la diestra de Elohim en los cielos. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Acá hay algo importante. La palabra de Elohim presenta a Miguel como el arcángel. La Escritura nos dice en Tesalonicenses que Yahshua cuando viene con voz de mando, con voz de arcángel. Luego aparece en el libro de Judas como Miguel disputó contra Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿sí?
también en un contexto de resurrección, y la segunda venida también en un contexto de resurrección, porque dice que cuando Él venga con voz de mando y con voz de arcángel, dice que va a resucitar a los muertos en el Mesías. O sea que tanto en la resurrección de Moisés como en la segunda venida se le llama arcángel y Miguel, ¿sí? Entonces deducimos por estas cuestiones que Miguel aquí es el Mesías Yahshua, que luchó contra el dragón y sus ángeles, ¿sí? En el versículo 7. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fíjense que es después de que este Mesías, el hijo de Elohim, es arrebatado para Elohim en el cielo, cuando el dragón persigue a la mujer y este hijo varón es llevado al cielo para estar con Dios. Es después de esto que se menciona esta batalla en el cielo y es arrojado a la tierra y ya no hay más lugar para el dragón en el cielo. Esto significa, hermanos, que antes sí había lugar, antes de que el Mesías fuese llevado al cielo, antes sí había lugar para el dragón en el cielo. Un ejemplo de esto, creo que, yo no sé si vamos a tener tiempo, espero que sí, de leer un poquito. Un ejemplo de esto es el libro de Job. Yo le pido a los hermanos que lean el libro de Job, principalmente los primeros 3 capítulos. En adelante también le va a ser de mucha bendición, pero específicamente sobre el tema que estamos hablando. Espero poder leer algún versículo. El libro de Job, capítulo 1, 2 y 3, ¿sí? Especialmente los primeros capítulos nos mencionan que Satanás se presentaba en el cielo como representante de esta tierra. Cuando Yahweh llamaba a todos sus hijos, dice, los hijos de Dios se presentaron delante de Dios en el cielo, Satanás se presentó como uno de los hijos de Dios, representando al planeta Tierra. Y esto ya nos da por sentado, mis hermanos, de que hay otros ángeles encargados de otros mundos que se presentan delante de Dios. Y eso está acá escrito, hermanos, en Job capítulo 1, capítulo 2. Y es muy interesante el diálogo que tiene Satanás con Dios y las respuestas que tiene Elohim para con Satanás. Y Yahweh no está hablando con una idea, ni con una personificación, está hablando con Satanás. Entonces vemos acá que dice que después de esto ya no hubo lugar para Lucifer en el cielo. Y el versículo 9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón. Y acá viene la explicación. Porque primero nos dice que es un dragón. El símbolo es un dragón. Si queremos decir que esto es una parábola, bueno, la parábola es que es un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Un dragón escarlata. Pero dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, no queda duda de que realmente Satanás era un ángel que engañó a muchos de sus ángeles, según lo que leemos en Apocalipsis, la tercera parte de las estrellas del cielo, la tercera parte de los ángeles del cielo fueron tirados a la tierra juntamente con Lucifer, y ahora vienen a engañar aquí en la tierra y a perseguir al pueblo de Elohim. Y están tratando por todos los medios de destruir a cada uno de aquellos que refleje en mínima medida el carácter de Yahshua. Porque todo comenzó por el solo hecho de que Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Satanás tuvo celos de Jesús. Por eso, si hay una iglesia que refleja el carácter de Jesús, de Yahshua, entonces se reaviva la persecución. Si en nuestra vida no hay persecución, es porque no estamos reflejando el carácter de Yahshua. Por eso Satanás está tranquilo con nosotros. Vamos a seguir leyendo, dice en el versículo 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim, y la autoridad de su Cristo, la autoridad del Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, de día y de noche. Fíjense estas palabras, hermanos. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Hubo una cosa que fue puesta en duda en el cielo. Hubo una cosa que fue cuestionada, la autoridad del Hijo de Dios. Satanás no tenía problemas con el Padre. Satanás reconocía la autoridad del Padre.
el problema de Satanás era reconocer la autoridad del Hijo. Era reconocer que el Hijo compartía con el Padre su propia naturaleza y que el Hijo con el Padre tenían la capacidad de crear. Y cuando Él no fue consultado, como a Él no se le consultó en la obra de la creación, Él tuvo celos de Jesús. Y de hecho, si quieren pueden leer unos pasajes que se encuentran en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 20, que sí, ya sabemos que habla del rey de Tiro, que hablan del rey de Babilonia. Son profecías, son anuncios de lo que pasó en el cielo. Son pequeñas vislumbres de lo que pasó anteriormente. La Biblia no cuenta nada de lo que pasó anteriormente, pero sí lo cuenta por medio de ejemplos. Y uno es Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 20, que es una amonestación contra el rey de Tiro, y Ezequiel capítulo 28 del 1 al 19, que es una amonestación contra el rey de Babilonia. O al revés, en realidad no recuerdo ahora, pero Ezequiel 28 e Isaías 14 nos hablan acerca de que Lucifer se enalteció su corazón por causa de su hermosura y por causa de sus muchas consultas, de sus muchas contrataciones. Pero en esta ocasión, cuando Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Él no fue consultado, Él no fue contratado, y por causa de eso se puso en duda la autoridad del Mesías. Pero ahora ha venido la salvación de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, ¿sí? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, versículo 11, y la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, escuchen esto, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, esto es contundente, esto no tiene una explicación filosófica. Hablábamos la semana pasada, el sábado pasado en el culto, de cómo la filosofía trata de tergiversar y de torcer lo que es claro y sencillo en la palabra de Elohim. Se trata de relativizar o de desvirtuar las palabras claras de Yahweh. Entonces en el versículo 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto lo hemos hablado en otros programas, que se refiere justamente a la protección de Elohim que va a tener con su pueblo en los últimos días en el desierto, no en las ciudades. O sea, fuera de las ciudades va a ser sustentado el pueblo de Elohim y va a ser liberado de las persecuciones. Y en el versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Las muchas aguas, dice Cantar de los Cantares, no pueden apagar el amor ni la ahogarán los ríos, porque el amor es más fuerte que la muerte. Versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. De la descendencia. Guárdense esa palabra, hermanos, en su corazón, descendencia. Yahweh va a juntar de todas las naciones a los dispersos de las 12 tribus de Israel, a la descendencia literal de la mujer. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay muchos hermanos que creen en Jesucristo, pero si no empiezan a guardar los mandamientos, no van a formar parte de ese pueblo. Y hay muchas personas que guardan los mandamientos, pero si no aceptan al Mesías, si no aceptan el testimonio de Yahshua, tampoco van a formar parte de su pueblo, por más que sean descendientes de la tribu de Judá. Entonces, hermanos, Yahweh está juntando a un pueblo. Y hay un conflicto, y el dragón se fue a hacer guerra contra esta descendencia. Nosotros debemos estar preparados para enfrentar estos ataques. La segunda canción que escuchábamos era el Salmo 33, que dice así en el versículo 20, leo esto y ya vamos terminando porque se nos acabó el tiempo. Nuestra alma espera a Yahweh, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto,
en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Hermanos, si nosotros hemos tomado la decisión en otro tiempo y por causa de los dardos, por causa de los ataques hemos sido desanimados, yo les invito a que confiemos en su santo nombre, que confiemos en su misericordia, que nos acordemos de cuántas veces Él nos salvó y nos levantó, y podamos tomar nuevamente partido por la verdad. Y si es la primera vez que escuchamos este mensaje, tengamos por seguro que no es casualidad, y que más allá de las cosas que pasen, nuestro escudo, nuestra fortaleza es Yahweh, y en su nombre nosotros podemos tener la tranquilidad y la seguridad de que el ángel de Jehová, como dice el capítulo 34 de los Salmos, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, estamos ya sobre la hora, nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene, pero no sin antes dejarles el número de teléfono. El número celular es 15 35 96 26 83, reitero 15 35 96 26 83, y el fijo es 011 4220 4284, 011 4220 4284. Nos encontramos la próxima semana, el miércoles que viene, a las 10 de la noche, 22 horas por AM 840 Radio General Belgrano. Que Yahweh nuestro Padre te bendiga.